Bueno, hermanos, primero que todo, buenas tardes a todos los que acabaron de entrar también aquí a la plataforma. Siempre es muy grato tenerlos aquí esta tarde y también tener la oportunidad de usted haber sacado tiempo para estudiar hoy la palabra del Señor, recibir una porción más de las Sagradas Escrituras que alimentan nuestra alma, fortalece nuestro espíritu y nos ayuda cada día más a ser santos y a que podamos nosotros retirar o erradicar de nuestra vida estos pecados de carácter que hemos venido nosotros estudiando. Hoy la lección número 13, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollarla. Vamos a estudiar el pecado de la indiferencia. Es la última lección, vuelvo y repito. Espero que esta cartilla les haya servido. Si usted no tiene su cartilla o no ha bajado las lecciones, puede ir a la dirección web de la página de la Iglesia de Cristo en Villa María, que ustedes, la mayoría ya lo conocen, y en la sección donde dice libros o donde dice series, allí usted podrá encontrar esta serie, estos estudios. Espero también añadirles una ñapa o darles una ñapa que no está incluida en esta serie y es el pecado de la amargura, que es un pecado también de carácter. Vamos a estudiar entonces el pecado de la indiferencia. La palabra indiferencia no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, varios pasajes tocan el tema. Si bien es posible que no entendamos cómo la indiferencia puede llegarse a considerar un pecado, bueno, la Biblia revela que es un pecado contra Dios y no solamente contra Dios, es un pecado que también se comete contra el hombre. La palabra indiferencia, ¿qué significa? Bueno, hay dos significados que he colocado aquí en pantalla. El primero, que tiene o muestra parcialidad, sesgo o preferencia neutral. Y el segundo significado es aquella persona que no tiene interés, preocupación o sentimiento. Alguien desinteresado, apático o impasible. La palabra indiferencia significa entonces falta de preocupación, interés o sentimiento y también, como nosotros lo hemos conocido, un término que es muy común entre nosotros cuando decimos la apatía. Así que la indiferencia es desinterés, es frialdad, es apatía, es desapego, es despreocupación. Ahora, Dios busca la actitud opuesta en el hombre. Dios, por ejemplo, nos pide que tomemos una decisión con relación a Él, tomar un lado para poder servirle y adorarle. Por ejemplo, en Josué capítulo 24, en el versículo 15, este gran líder le decía al pueblo que escogieran, que por fin se decidieran entre servir a Dios o servir a los ídolos. Dice ahí el versículo 15, Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En una situación similar, pero ya por allá en el tiempo de los reyes, Elías confrontó también al pueblo en cuanto a su indiferencia. Y vamos a leer ahí, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 21. Y acercándose Elías al todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id entonces en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. También Juan, cuando escribió a las iglesias en Apocalipsis, encontró que, o mejor dicho, Jesús encontró una iglesia en Asia que también adolecía de este pecado. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá
dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Así que Jesús, hablando del pecado de la indiferencia, Jesús enseñó que los hombres o están con él o están en contra de él. Dice ahí en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un término intermedio con respecto a nuestro compromiso con el Señor. Cuando consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces debemos darnos cuenta de que la indiferencia es una de las actitudes más insultantes que uno puede tener hacia Dios. Así que, hermanos, sin temor a equivocarnos, la indiferencia es un pecado. Quizás para usted sea algo que le sorprenda, pero hermano, déjeme decirle que cuando vamos a estudiar ahora algunos versículos, como ya hemos visto también otros, la indiferencia Dios la considera un pecado. Por ejemplo, Jesús dijo a los cristianos en la Odisea, retomando nuevamente este mensaje a la iglesia en Apocalipsis, les dijo que se arrepintieran. Vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, ¿por qué se les dijo que se arrepintieran cuando en estos versículos no encontramos algún pecado explícitamente señalado? ¿Por qué les dijo que se arrepintieran? Bueno, sencillamente, hermanos, porque eran indiferentes. Si usted no me cree, bueno, se lo voy a leer, este mismo versículo, Apocalipsis 3:19, se lo voy a leer en esta versión, la versión CST, que dice, escúchame, yo reprendo y castigo precisamente a los que amo, y por eso voy a tener que castigarte, a menos que dejes tu indiferencia y te arrepientas. Esta versión, entonces, sí nos dice que estaban pecando, la iglesia estaba en un pecado. ¿Y cuál pecado? El pecado de la indiferencia. Es más, la versión LPD, la palabra de Dios, dice Apocalipsis 3:19, yo corrijo y reprendo a los que amo, renueva tu fervor y arrepiéntete. Bueno, entonces, era por su indiferencia. El hecho de que no eran ni fríos ni calientes, sino ahí como un término medio, eran como tibios. Esa indiferencia, entonces, como resultado, Cristo se separaría de ellos. Bueno, Cristo dice en el versículo 16, no aparece ahí en pantalla, pero usted lo puede buscar en su Biblia. En el verso 16, Jesús dice que los iba a vomitar de su boca. Así que, hermanos, el pecado de la indiferencia nos separa de Dios, o mejor dicho, Dios se separa de nosotros. Por lo tanto, debemos concluir lógicamente que la indiferencia es un pecado. La indiferencia es un desprecio insensible hacia el amor de Dios, hacia la situación en la que se pueda llegar a encontrar nuestro prójimo. Como tal, es indebido, la indiferencia no se permite en la vida de un cristiano. En esta lección, entonces, vamos a considerar algunas de las consecuencias de la indiferencia y vamos a ver que es un pecado tan malo, tan depravado, tan oscuro que condena al alma al infierno y despreciable para Dios, así como algunos de los versículos que vamos a leer nos van a hacer entender cómo podemos superar el pecado de la indiferencia. Bueno, consecuencias de la indiferencia. Vamos a mirar, hermanos, que al menos podemos nosotros señalar 5 consecuencias funestas para Cristo, para su causa y para el prójimo que vienen a raíz de la indiferencia.
Estas son, primero, que disgusta a Dios. Ya lo vimos ahora en Apocalipsis capítulo 3, 16, cuando le dice a los cristianos en la Odisea que los iba a vomitar de su boca. Es un pecado despreciable al Señor, que disgusta al Señor. Segundo, desalienta a los hermanos. Tercero, la casa de Dios es abandonada. Los necesitados de la iglesia y el prójimo que se pueda llegar a encontrar en una situación precaria son descuidados. Y quinto, pues hermanos, la gran consecuencia de este pecado de la indiferencia es que vamos a perder nuestra alma. Vamos entonces con la primera. El pecado de la indiferencia disgusta a Dios. La tibieza y la indiferencia de los cristianos en la Odisea despertaron una fuerte emoción y disgusto de parte del Señor. Vamos a leer ahí Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que la indiferencia, la falta de amor, no era una transgresión abiertamente, pero llevó a Jesús al punto de causarle náuseas. Te vomitaré de mi boca. Es un pecado despreciable delante del Señor. El pecado de la indiferencia, punto número 2, desanima a los hermanos, desalienta al cuerpo de Cristo. Dice ahí Proverbios 10:26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Los que se esfuerzan diligentemente para servir al Señor, no nos podemos dejar desanimar por aquellos que profesan el mismo cristianismo, pero no están comprometidos, sino que demuestran indiferencia hacia la iglesia, hacia el Señor, hacia la adoración. Cosas como la falta de asistencia, los hermanos que no ofrendan, la falta de preparación para las clases de la Biblia, ¿sí? La falta de interés en las reuniones, la falta de compromiso a la obra de la evangelización, la falta de preocupación por los hermanos que piden oración y que piden ayuda, y la preferencia por los intereses mundanos como ir al trabajo en lugar de reunirse, estar con los hermanos en lugar de salir en lugar de estar con los hermanos a predicar el evangelio, se van para un partido de fútbol, se quedan viendo el partido en la casa, en la televisión, o otros compromisos son más importantes que las causas de Cristo. Todas estas cosas son fuentes de desaliento para los hermanos fieles. Un hermano indiferente, un hermano apático, está contaminando con su ejemplo, y con su ejemplo está desanimando a los demás hermanos para que no hagan la obra del Señor. Otra tercera consecuencia que es funesta es que la casa de Dios o la iglesia es abandonada. El profeta Ageo, después de que el pueblo de Israel llega del exilio, cuando Ciro les da el permiso de que retornen y simplemente llega un pequeño grupo con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, con Josué, y todos estos que regresan del cautiverio por muchos años, que aproximadamente eran como unos 70 años de cautiverio. Ellos llegan con la noble tarea de reconstruir el templo. Las paredes de Jerusalén también debían ser levantadas y restablecer el culto, colocar los sacerdotes, colocar todo el servicio de los sacrificios, todo el asunto que tenía que ver con la adoración a Dios. Ellos se regresan y tienen un segundo retorno, y en ese segundo retorno a Jerusalén encuentran que la casa de Dios está abandonada. ¿Cuál es la razón? Que el pueblo de Israel se volvió indiferente. Cada uno se iba para su trabajo, para su labranza, para sus negocios, y la casa de Dios abandonada. ¿Y qué pecado estaban cometiendo? El pecado de la indiferencia. Vamos a leer, hermanos, ahí Ageo capítulo 1, versículo 4 al 11. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas
y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7 dice ahí: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Bueno, la casa de la que dice ahí es el templo del Señor. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Pregunta el Señor. ¿Por qué esta situación? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Imagínese, ante las cosas del Señor eran completamente indiferentes. No me interesa ir al templo, reunirme, celebrar los sacrificios, guardar las fiestas, porque cada uno interesado era en sus propios asuntos personales. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, hermanos, el pecado de la indiferencia hace que la casa de Dios esté abandonada. Esto es un pecado, hermanos, muy serio. Entonces, ¿podemos ser ahora tan indiferentes hacia los asuntos de la casa de Dios hoy en día? Claro que sí. Si fue un pecado cometido por los judíos en el tiempo del profeta Ageo, es un pecado que también se comete hoy en día. Es más, hermanos, es un pecado muy común en las iglesias locales. Encontrar hermanos un domingo que prefieren más bien quedarse en casa, salir a pasear, que las cosas del reino de Dios. Hermanos, la obra de la iglesia debe hacerse. Los ancianos, los predicadores, los diáconos, los maestros de la clase bíblica tienen un importante trabajo que hacer. Almas perecerán sin escuchar el evangelio. Los santos necesitan ser enseñados, exhortados, fortalecidos, reprendidos, corregidos. Es necesario realizar sacrificios para que la iglesia pueda realizar el trabajo. Pero si no hay gente con quien se pueda hacer el trabajo, entonces la obra del Señor será destruida. Hay iglesias que se han destruido, no por los pecados de inmoralidad, sino por los pecados de mis hermanos, de ser indiferentes a la iglesia del Señor. Eso de estar uno a toda hora llamándolos, escribiéndoles: hermanos, reúnanse, asistan, oren, eso no debe ser así. ¿Por qué? Dice, hay un salmo que dice: no seáis como el caballo o el mulo, que tienen que ser sujetados con cabresto, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, el pecado de la indiferencia ha hecho y seguirá haciendo mucho daño a la iglesia del Señor. Otra cuarta causa, hermanos, es que los santos necesitados son descuidados. Siempre habrá personas que necesiten una ayuda económica. Es más, Jesús dijo en Marcos capítulo 14, versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y Santiago capítulo 1, en el versículo 27, dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Así que siempre habrá necesidades urgentes que deben ser satisfechas. Tito capítulo 3, versículo 14 dice que los cristianos debemos ser diligentes en ayudar a los demás. Dice ahí a Tito en el versículo 14, 3:14,
y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. La indiferencia, entonces, hace que nos hagamos los de la vista gorda y los oídos sordos a la difícil situación de quienes están en situaciones desesperadas. La indiferencia también hace que nos alejemos de las injusticias y de las necesidades de los indefensos, a lo cual nosotros debemos acudir. Pero este mundo es indolente, este mundo es sin misericordia. Hemos visto, por ejemplo, videos que se publican por las redes, cómo las personas sufren, están siendo atracadas o las van a matar, y la gente son felices más bien tomar fotos para subirlas a las redes en lugar de ayudar. La indiferencia es un pecado que se comete diariamente, pero es triste también, hermano, señalarlo dentro de la iglesia del Señor. Por ejemplo, Isaías 57:1 decía, cuando hablaba de la condenación de la idolatría de Israel: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Cuántas injusticias se cometen hoy en día? ¿Y cuántas personas somos indiferentes ante el dolor y la tragedia de los demás? Vemos a alguien que está siendo atracado en la esquina y no nos importa. Cerramos la ventana y nos escondemos y decimos, eso no tiene nada que ver conmigo. Si yo me involucro, me meto en un problema. Y el prójimo siendo atracado y hasta le quitan la vida. Pero nosotros, con nuestra indiferencia, hemos cometido y hemos participado de un pecado, hermanos, que es contra el prójimo. Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Qué está condenando aquí Salomón? La indiferencia hacia el dolor de los oprimidos, hacia el sufrimiento de todos aquellos que han tenido calamidades. No hay quien consuele, no hay consolador. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día peca de indiferentes. Salmo 142 versículo 4 dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Bueno, una quinta consecuencia de la indiferencia, hermanos, es que vamos a perder nuestra alma. Déjeme decirle, hermano, hermana, si usted y yo somos indiferentes a la causa de Cristo, no participamos, no servimos, no adoramos como debe de ser, y somos indiferentes a las necesidades de los demás, al dolor y el sufrimiento de nuestro prójimo, pues déjeme decirle, hermanos, que vamos a perder nuestra alma, porque la indiferencia, como lo noté ahora, es un pecado. Dice la Biblia, hermanos, y la Biblia deja en claro, la destrucción y la condenación son las consecuencias finales de la indiferencia del hombre hacia Dios y hacia el prójimo. Vamos a leer estos versículos. Salmo 28:5. Ojalá usted tenga su Biblia abierta y pueda ir señalando, tomando apuntes de estos versículos, porque son realmente necesarios para estarlos estudiando y reflexionando sobre ellos. Dice ahí el versículo 5 del Salmo 28: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. ¿De qué está hablando el salmista? De la indiferencia. No atendieron, no prestaron atención a la obra del Señor. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? Dios los destruirá. Proverbios 19, versículo 16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Otras Biblias dicen: mas los que no prestan atención o los indiferentes morirán.
También Sofonías, capítulo 1, versículo 2 y 13, dice ahí este profeta: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. En el tiempo del profeta Ageo, ¿qué corazón tenían los judíos, el pueblo de Israel? Una actitud completamente indiferente. Ellos creían que Dios era completamente indiferente. Ellos decían en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces, si a Dios no le interesa, a mí tampoco me interesa. Entonces el pueblo de Israel tenía una actitud ante Dios, ante la vida espiritual, indiferente. Y es un pecado que, como Sofonías y Ageo, reprendieron y exhortaron al pueblo de Israel. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Es lo que nos dice el apóstol Pablo, que debemos ser fervientes y debemos ocuparnos en nuestra salvación. Dice ahí versículo 12, Filipenses capítulo 2: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También Hebreos capítulo 2, versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El descuido y la indiferencia harán que descuidemos este importante trabajo hasta el punto de perder nuestras almas de la salvación. Hermanos, que nos quede bien claro hasta acá: la indiferencia hacia las cosas de Dios es un pecado. Y hemos visto que la naturaleza, como todo pecado, contamina, daña la causa de Cristo y hace que nuestras almas se pierdan. Ahora, vamos a hablar en esta segunda parte, en estos minutos que me restan, vamos a hablar de cómo superar el pecado de la indiferencia o la apatía. Bueno, para esto entonces vamos a mirar 5 puntos también. Bueno, algo que nos va a ayudar, hermanos, es el amor, el celo, permitir que Cristo esté en nuestras vidas, darnos a nosotros mismos y la oración. Vamos con el primer punto para que nos podamos nosotros ayudar o servir de estos versículos para poder superar el pecado de la indiferencia, el amor. Muchas personas creen que odiar es lo opuesto al amor, pero no lo es. La indiferencia es lo opuesto al amor, porque, hermanos, el amor es una emoción fuerte, como lo es el odio, pero la indiferencia es la ausencia de cualquier emoción. La indiferencia, hermanos, es lo contrario al amor. El amor nos provoca, nos anima a todo lo bueno para con Dios y para con los demás. Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 7 leemos: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando fallamos en todas las cosas positivas y requeridas para mantener nuestra relación adecuada hacia Dios, hermanos, pues morimos, se mueren. Cuando fallamos en todas las cosas positivas requeridas para mantener una relación correcta con Dios, como la oración, el estudio de la Biblia, reunirnos,
adorar a Dios, entonces dejará un vacío y este vacío, pues Satanás lo va a llenar muy fácilmente. Algo que también nos ayudará, hermanos, aparte de esta gran lección que tiene que ver con el amor hacia Dios, hacia el prójimo, es el celo, ¿sí? Pero antes de eso vamos a leer ahí 1 Juan 3, versículo del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, o en otras palabras, es indiferente, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vuelvo y repito, cuando fallamos en cumplir con las cosas requeridas hacia el prójimo y en cumplir con las cosas requeridas hacia Dios, pecamos. Y la indiferencia será castigado por parte del Señor. Bueno, el segundo punto, hermanos, es el celo. El celo nos ayudará a nosotros a erradicar de nuestra vida el pecado de la indiferencia. Los laodicenses eran indiferentes hacia Cristo, hacia su causa. Es más, Él les dijo, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, versículo que leíamos nosotros al principio de la lección, que el Señor los reprendió y les dijo que debían ser celosos, y si no eran celosos, se tenían que arrepentir. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tener celo significa tener calor, sentimiento por algo, por alguien. Los laodicenses necesitaban calentarse, agitarse, despertarse, necesitaban estar vivos, necesitaban estar activos. La Biblia nos dice que debemos servir al Señor con celo. Cuando no hay celo, cuando no hay consagración, entonces, ¿qué hay, hermanos? Indiferencia, muerte espiritual, y es un pecado que destruye la causa del Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia. Subraya la palabra ahí en su Biblia, en el versículo 11, diligencia, no perezosos. ¿Qué dice? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Los laodicenses, entonces, al igual que todos los cristianos, debemos calentarnos, agitarnos y despertarnos. Debemos estar vivos y activos en la obra del Señor. El celo, hermanos, viene de la comunión y de la asociación que tenemos con nuestros hermanos. Dice ahí, hermanos, en el versículo 12 de Hebreos 6, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esta exhortación que comúnmente nosotros hemos escuchado en los púlpitos es a la falta de congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Algunos tienen por costumbre ¿qué? Ser indiferentes a la obra del Señor. Y estos indiferentes, pues obviamente, como no están, se perderán del estímulo que viene de uno asociarse y de tener comunión con los hermanos. Segunda de Corintios 9:2 dice Pablo, yo conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado la mayoría. Pero la indiferencia estimula a muchos de una manera negativa. ¿Cuánto leuda una silla vacía? ¿Cuánto afecta a la iglesia y a Dios
cuando uno se reúne y encuentra sillas vacías. Congregaciones de 20 miembros y se reúnen solamente 10. Congregaciones de 100 miembros y solamente asisten 40. Eso es triste y doloroso, porque el pecado de la indiferencia, hermanos, daña la causa de Cristo. Pero como hemos visto hasta acá, el celo, el estar activos, el estar comprometidos, anima, fortalece la obra del Señor e impide que nuestro corazón sea indiferente. La tercera cosa que nos ayudará, hermanos, es permitir que Cristo esté en nuestras vidas. Y me gusta mucho esta referencia de Apocalipsis 3 cuando habla a la iglesia en Laodicea. La razón por la que los laodicenses eran tibios era porque habían dejado a Cristo fuera de sus vidas. En el versículo 16, en el versículo 19, Jesús les dice que eran tibios, no eran ni fríos ni calientes, y Dios los iba a vomitar de su boca. Pero aquí en el versículo 20, ellos no tenían ya a Cristo en el corazón. Una persona indiferente lo que ha permitido es dejar a Cristo fuera de su vida. Cuando en el versículo 20 nosotros leemos, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Imagínese, ¿en dónde estaba Cristo en esta iglesia en la Odisea? Estaba afuera tocando la puerta. O sea, Cristo no estaba adentro, estaba afuera. Y de allá afuera Jesucristo los estaba llamando. Una persona indiferente no tiene a Cristo en su corazón, lo tiene afuera, lo ha dejado afuera. Y esto le pasaba a la iglesia en la Odisea. Jesús estaba a la puerta y los estaba llamando para que le abrieran porque lo habían dejado afuera. No tenían a Cristo en sus vidas. Entonces, hermanos, para dejar el pecado de la indiferencia, permita que Cristo entre en su corazón. La ciudad de la Odisea era una ciudad extremadamente rica. Era tan rica que tenían un sentimiento de autosuficiencia. Mire, se dice que la Odisea llegó a tener una catástrofe, fue destruida completamente por un terremoto. Y se consideraban tan autosuficientes que la ciudad, los ricos, se negaron a recibir una ayuda del gobierno romano para reconstruir la ciudad que había sido destruida, vuelvo y repito, por un terremoto. Entonces, aparentemente, la iglesia en la Odisea tenía la misma actitud hacia Cristo. ¿Sí? No necesitaban al Señor. Habían tenido sus vidas conformistas. Sentían que se les estaba arreglando, llevándosela ellos bien mismos, ¿sí? Por sí mismos. Esto hizo entonces que fueran indiferentes a las instrucciones y a las advertencias del Señor. Hermanos, se ha dicho que si se deja un líquido a la intemperie, o sea, afuera, trabajará lentamente y tomará la temperatura ambiente. Hay que añadir algo para que sea caliente o frío. Lo mismo puede llegar a ocurrirle a un cristiano. Si nos separamos de Cristo, tomaremos lentamente la temperatura del mundo, de lo que está a nuestro alrededor, y nos volveremos indiferentes al compromiso que hemos hecho con el Evangelio. Si dejamos que Cristo regrese a nuestras vidas a través del estudio de la Biblia, del servicio, de congregarnos, de orar, de estudiar, volveremos a tener calor. Estaremos calientes en la obra del Señor. Cuarto, hermanos, debemos darnos a nosotros mismos. Los macedonios no eran indiferentes a las necesidades de los santos que sufrían. Vamos a leer ahí ese versículo 3 al 5, 2 Corintios 8. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Y esto pues, hermanos, teniendo en cuenta que dieron de su pobreza porque eran extremadamente pobres, pero aún así no fueron indiferentes hacia las necesidades de los cristianos en Jerusalén. Dieron para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque se entregaron primeramente al Señor. Hermanos, no podemos dejar de ser indiferentes ante algo y en lo que no tenemos interés. Por ejemplo, yo soy completamente indiferente con relación a la sección del periódico que habla de los negocios. ¿Por qué soy indiferente? Porque yo no tengo nada invertido. De la misma manera, hermanos, una vez que nosotros invertimos algo, entonces nuestro tiempo y nuestra energía estará allí. Eso significa, ya que si algo significa para nosotros, entonces le invertiremos tiempo, energía y dinero. Los miembros de la iglesia que son indiferentes respecto a la obra del Señor son probablemente aquellos que han invertido lo más mínimo en la iglesia del Señor. Debemos entregarnos al Señor, a la obra de la iglesia y a nuestros hermanos, no para el beneficio personal o para la alabanza de los hombres, pero es correcto, hermano, y bueno que nosotros lo hagamos. Y último punto, hermanos, debemos orar. La oración está disponible para ayudarnos. Si vemos que la indiferencia es un problema en nuestro corazón, podemos orar seriamente y a Dios pedirle, y de Él tendremos ayuda para superar este pecado. Mateo capítulo 7, del 7 al 8 dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios entonces nos ayudará a erradicar el pecado de la indiferencia. Así que, hermanos, tenga presente, nunca lo olvide, siempre recuerde, para superar el pecado de la indiferencia, entonces, debemos practicar el amor, el celo, permitir que Cristo esté en nuestras vidas, darnos a nosotros mismos y, por último, doblar rodilla y pedirle al Señor, y el Señor nos responderá. Así que, hermanos, Dios no es indiferente ante nuestra indiferencia. Él nos pide que hagamos una elección. Cuando consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo podemos elegir ser indiferentes hacia Él? ¿Cómo puede ser posible que alguien que vaya a la cruz, ver al Salvador muerto en una cruz, en semejante cosa que le hicieron, y tomar una actitud de indiferencia hacia Él? La indiferencia también muestra una falta de amor e interés también por nuestro prójimo. Es un descuido debido a que nuestro enfoque está en nuestras propias oportunidades, en nuestros propios éxitos y en nuestra propia felicidad. La indiferencia se puede superar si practicamos el amor, si perseguimos el celo, si nos damos a nosotros mismos, como les dije ahora, si dejamos que Cristo regrese a nuestra vida. Un fracaso, por lo que resultará, hermanos, si practicamos el pecado de la indiferencia, será en la pérdida de nuestras almas. Y no podemos permitirnos ser indiferentes con respecto a nuestras almas que son valiosas. Dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, hermanos, si usted no ha dejado ese pecado, déjeme decirle que deje ese viejo hombre, revístase del nuevo, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4, del 17 al 24. Vestidos del nuevo, creado según Dios en la imagen del que lo creó, en el espíritu de la justicia y la santidad de la verdad. Y si usted, hermano, ha pecado de indiferente a su obra del Señor y hacia el prójimo, pues arrepiéntase.
Pídale perdón a Dios y la sangre de Cristo lo limpiará. Dice ahí 1 Juan 2, del 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado de indiferente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si usted, hermano, es indiferente, déjeme decirle que usted no es santo. Dice ahí en 1 Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que todas estas lecciones que hemos venido estudiando sobre los pecados de carácter le hayan servido. Y en la medida de lo posible, si hemos caído en algún pecado o si tenemos un pecado de carácter bien profundo o arraigado en nuestra alma, que estas lecciones nos hayan permitido entender su naturaleza y también ver la manera en que podemos nosotros erradicarlo. Esta lección es la última en esta serie de Venciendo el Pecado. Pero como les dije al principio, les voy a dar una ñapa que tiene que ver, hermanos, con el pecado de la amargura. Es un pecado que no está incluido en esta serie, pero es un pecado de carácter. Y es más, déjeme decirle, ¿cuál es el pecado más contagioso que hay en las Escrituras o que la Biblia la señala? El pecado de la amargura. Dios no permite que haya cristianos amargados, pero eso será lección para la próxima clase, para la próxima semana, y los invito para que no se la vayan a perder.